Muy buenos días. Se abre la presente audiencia en vista pública en el expediente 2234-2016, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, y la Asociación para la Justicia y Reconciliación contra el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala de Mayor Riesgo, Grupo B. La señora abogada secretaria general adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en uso de la palabra la abogada secretaria adjunta. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo B del Departamento de Guatemala, en audiencia de fecha 25 de agosto de 2015, que declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra lo resuelto el 18 de agosto de ese año, que declaró sin lugar la separación de juicios solicitada por el Ministerio Público y querellantes adhesivos. Y en consecuencia ordenó que el juicio contra los acusados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez se tramite en forma conjunta y a puerta cerrada, con presencia de las víctimas y sin intervención de los medios de comunicación. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 6 de mayo de 2016, consideró: este Tribunal Constitucional establece que el acto reclamado resulta inconsistente con los principios de un Estado de Derecho constitucional, al infraccionar las normas denunciadas por los postulantes, en virtud que la autoridad cuestionada está creando un procedimiento no establecido en ley, lo que se desprende de la propia decisión que se ataca por amparo, de sustanciar en forma conjunta un juicio común y un juicio especial para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y coerción, en evidente violación al debido proceso como resultado de infracción a derechos fundamentales con relación a los procedimientos preestablecidos en la ley. En el caso concreto, la incapacidad del acusado José Efraín Ríos Montt es conocida en la etapa de juicio, previo a iniciar el debate, y como consecuencia la autoridad impugnada declara la incapacidad del mencionado y ordena tramitar el proceso mediante el juicio especial para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Pero a su vez ordena que el juicio contra los acusados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio López Sánchez Rodríguez, se tramite en forma conjunta y a puerta cerrada, con presencia de las víctimas y sin intervención de los medios de comunicación. Para los efectos del análisis del presente caso, este tribunal relaciona que el artículo 485, numeral cuarto del Código Procesal Penal, dispone que el juicio especial para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección se tramitará independientemente de cualquier otro juicio. Además, que el artículo 353 de la ley precitada señala que a solicitud del Ministerio Público o del defensor, el tribunal dividirá el debate único, tratando primero la cuestión de culpabilidad del acusado y posteriormente lo relativo a la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección que corresponda. Decisión que se podía hacer del conocimiento de los sujetos procesales a más tardar en la apertura del debate, en razón de lo cual la emisión del acto reclamado constituye una resolución arbitraria y contradictoria, al apartarse de los procedimientos preestablecidos en la ley adjetiva penal, violentando el principio de imperatividad y el debido proceso. La autoridad cuestionada inobserva las normas enunciadas y decide la tramitación de dos juicios que per se resultan incompatibles por su propia naturaleza jurídica. No es posible sustanciar en forma conjunta el juicio común y el juicio especial para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, que tiene reglas especiales para su tramitación conforme al artículo 485 del Código Procesal Penal.
En tal virtud, con la decisión adoptada, se varían las formas del proceso en detrimento del debido proceso. Además, se ordena que el juicio se realice a puerta cerrada, sin que la autoridad cuestionada motive tal decisión en los supuestos del artículo 356 del Código Procesal Penal, en razón de lo cual también se infracciona el principio de imperatividad, alterando sustancialmente las formas del proceso y como consecuencia el debido proceso. De ahí que también resulta incompatible la sustanciación de ambos juicios en forma conjunta, debido a que para el juicio común que se promueve contra el acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez rige el principio de publicidad y únicamente es posible limitarlo atendiendo a los supuestos de la norma precitada, que en el caso concreto no concurren. En cambio, para el juicio especial para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, caso de José Efraín Ríos Montt, sí se contempla por el artículo 485, numeral quinto del Código Procesal Penal, que el debate se realice a puerta cerrada, situación que previó el legislador, precisamente por la naturaleza jurídica de este juicio, circunstancias de las que se concluye que ambos juicios no pueden diligenciarse en forma conjunta al resultar incompatibles las reglas generales que se aplican a uno de ellos y que excluyen las reglas para el otro. En esa línea, se establece que con la emisión del acto reclamado se produce una violación al debido proceso, que a su vez supone la innegable afectación no solamente a los derechos de defensa de los acusados, sino también a los derechos de las víctimas, porque también se está vulnerando el derecho de acceso a la justicia en virtud que se diligencia un juicio en infracción de normas procesales y por ende de derechos fundamentales que violenta el debido proceso propio de todo Estado de Derecho. Principio jurídico que es un derecho que asiste en igual proporción a todas las partes que concurren al juicio, teniendo como consecuencia un agravio directo y personal a los derechos que los postulantes representan, en virtud de la tramitación de un juicio que adolece de vicios improcedendo, que finalmente devendrá en nulidad, situación que implicaría una negación del Estado constitucional, por lo que resulta imperativo el otorgamiento de la protección constitucional solicitada. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por las entidades Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y Asociación para la Justicia y Reconciliación contra el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, Mayor Riesgo Grupo B. Y como consecuencia, les restablecen la situación jurídica afectada, ordena a la autoridad impugnada deje sin efecto la resolución dictada con fecha 25 de agosto del año 2015, por medio de la cual declara sin lugar el recurso de reposición planteado contra de lo dispuesto en los numerales 3 y 4 de la resolución de fecha 18 de agosto del año 2015, dictada por la autoridad reprochada, que dispone: sin lugar la separación de juicio solicitada por el Ministerio Público y querellantes adhesivos por lo considerado. Se ordena que el juicio contra los acusados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez se tramite en forma conjunta y a puerta cerrada, con presencia de las víctimas y sin intervención de los medios de comunicación por lo considerado. Para los efectos positivos de este fallo, la autoridad impugnada deberá enmendar el procedimiento desde el momento en que se cometió la violación, dictando la resolución que en derecho corresponde, tomando en cuenta lo aquí considerado. Se conmina a la autoridad impugnada para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto en esta sentencia, para lo cual le fija un plazo de 3 días a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria respectiva, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de 2,000 quetzales sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales consiguientes. No hay condena en costas por la razón considerada. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal,
expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia y en el orden que se les va indicando. En primer lugar, el apelante y tercero interesado, José Mauricio Rodríguez Sánchez, por medio del abogado Mario Federico Hernández Romero, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta representación interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, proferida el día 6 de mayo del año en curso, en virtud de que con la emisión de esa sentencia se considera de que se vulneran los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica, el debido proceso, el derecho de defensa y presunción de inocencia. La afirmación anterior descansa en razón de que el amparo está instituido básicamente cuando exista algún acto arbitrario o abusivo. Y como consecuencia de ese acto arbitrario y abusivo, pues lógicamente debe de ocasionar un agravio en la esfera de las facultades de las personas que están recurriendo en amparo. En el presente caso, el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y Reconciliación carecen de esa legitimación activa en virtud de que no se les ha ocasionado ningún agravio directo ni personal. Lo anterior tiene como sustento en razón de que, de acuerdo a lo que es el planteamiento de su acción constitucional de amparo, no señala ninguno de los casos de procedencia contenidos en el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Sin embargo, invocan como agravios con la resolución proferida por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo B, lo que es la resolución proferida el día 25 de agosto del año 2015. Sin embargo, es importante resaltar de que esa resolución se dicta en audiencia oral derivado a un recurso de reposición que fuera instado por parte del Ministerio Público. ¿Qué implica ello? De que el tribunal, con la resolución originaria, ya había ordenado lo que era la publicidad parcial de lo que es el debate. Y al no haber sido impugnado por estas dos asociaciones, pues lógicamente carecen de esa legitimación por esa razón. Aunado a ello, también señalan de que dentro de los agravios ocasionados con esa resolución que resuelve ese recurso de reposición, conlleva de que las personas deben ser juzgadas en un plazo razonable. De esa exposición se puede apreciar de que esa afectación únicamente les puede afectar a las personas que están siendo sometidas a proceso. En este caso, al general José Efraín Ríos Montt y también a mi defendido, al general José Mauricio Rodríguez Sánchez. Sin embargo, con la interposición de este agravio, pues lógicamente esa situación de ser juzgados en un plazo razonable les afecta. Y les afecta precisamente porque ya se había iniciado lo que era ese debate, ya se había transcurrido 2 meses aproximadamente el desarrollo de los distintos medios de prueba y en la cual se habían recabado más de 800 medios de prueba. Y lógicamente el pretender que se lleven dos juicios en forma independiente, pues no tiene cabida. Y no tiene cabida porque a criterio de esta representación se descontextualiza lo que es lo contenido en el artículo 385 del Código Procesal Penal. En virtud de que el artículo 484 señala la oportunidad procesal en la cual se debe de seguir un juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad
y corrección. Y en ese sentido, pues se establece como caso de procedencia lo que es el agotamiento del procedimiento preparatorio. Sin embargo, en el presente caso ya se había superado lo que era la etapa del procedimiento preparatorio, asimismo lo que es la etapa intermedia, razón por la cual era de aplicar lo que está contenido en el artículo 353 del Código Procesal Penal, en la cual pues se contempla precisamente de que la primera fase de lo que es el proceso se va a discutir en cuanto a la culpabilidad o inocencia de los procesados, y como segundo presupuesto se va a discutir si en dado caso lo amerita imponer una condena o bien la aplicación de una medida de seguridad y corrección. Por otro lado, es importante resaltar que si bien es cierto, el artículo 485 señala que el juicio previsto en los artículos del 484 al 487, que se refiere a la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, contempla de que el juicio aquí previsto se tramitará independientemente de cualquier otro juicio, no tiene sustento. Y no tiene sustento precisamente porque la plataforma fáctica que versa dentro de ese proceso es exactamente la misma para ambos procesados, razón por la cual no podemos hablar de dos juicios distintos, sino que se trata de una misma plataforma fáctica. En consecuencia, derivado también a la mora judicial que existe en los órganos jurisdiccionales en cuanto a lo que es el diligenciamiento de los procesos y existiendo una misma plataforma fáctica, pues no sería conveniente de que los distintos órganos de prueba se tuvieran que reproducir en dos ocasiones, por la misma razón. Existen distintos querellantes e igual cantidad de intervención tendrían que existir en dos procesos. Asimismo, en cuanto a lo que es la representación del Ministerio Público, que tendría que intervenir dentro de dos juicios. De esa cuenta, no se trata de delitos distintos, incluso hay intérpretes y hay asistentes de las víctimas que están presentes dentro del desarrollo del debate, y como consecuencia de esto pues conllevaría una mora judicial mayor a la que ya lleva este proceso. Por otro lado, se señala de que existe derechos de las víctimas. Sin embargo, en el presente caso, los derechos de las víctimas no se ven afectados, y no se ven afectados precisamente porque se les permite el ingreso a las distintas audiencias que se han llevado a cabo. Asimismo, existe asistencia psicológica y también de intérpretes. Es importante resaltar también de que los interponentes del amparo se olvidan de la dignidad de las víctimas. ¿Y por qué razón hablamos de esto? Porque está existiendo una múltiple revictimización, que como ya lo indiqué, sería en 4 ocasiones que tendrían que acudir los distintos testigos a declarar, y eso pues lógicamente causaría una múltiple revictimización. Aparte de ello, es importante resaltar de que en cuanto a la publicidad, no se puede considerar de que se haya causado agravio, en virtud de que, como le indicaba anteriormente, se les permite el ingreso a las víctimas, no se les veda el ingreso a las personas que asistan a las víctimas. Asimismo, no existe ningún agravio que se le haya ocasionado a las víctimas. Asimismo, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos le otorga la facultad a los jueces de poder limitar lo que es la publicidad de los juicios, en la medida que esto pueda afectar la vida privada de las partes, así como el pudor de las partes. Dentro del desarrollo del mismo proceso que se está ventilando, hay personas que exponen que han sido objeto de violación. Obviamente ahí pues sí se le estaría ocasionando, al momento en que sean públicos estos actos, lo que es ese derecho al pudor y a esa victimización, a esa dignidad que la Constitución les otorga. Por otro lado, los interponentes señalan como agravio lo que es la economía procesal. Sin embargo, aquí se puede advertir de que en cuanto a lo que es la realización de los dos juicios en forma conjunta, implicaría una reducción del gasto del proceso, implica una reducción del trámite y supresión de tareas inútiles, y asimismo debe de tramitarse y lograrse su objetivo en el menor tiempo posible. De esa cuenta se puede advertir de que la autoridad
que emitió el acto el día 25 de agosto del año 2015 no ha conculcado lo que es ningún derecho de las víctimas. Es más, los interponentes del amparo en ningún momento figuran lo que pueda hacer los sindicados, ni los abogados defensores, ni tampoco la prensa, ni la comunidad internacional, que es uno de los argumentos que van a exponer, sin lugar a dudas, lo que son los interponentes del amparo, y como consecuencia, si estas personas, que en todo caso podría habérseles afectado, no recurrieron en amparo, pues lógicamente volvemos a caer en cuanto a la falta de legitimación que tienen las instituciones que están planteando lo que es el amparo. De esa cuenta, esta representación estima que la sentencia proferida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente debe de ser revocada y como consecuencia se debe de negar la protección constitucional solicitada por el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y Reconciliación. Solamente gracias. Muchas gracias, abogado Hernández Romero. La audiencia continúa con la intervención de los solicitantes del amparo y requirientes de la vista pública, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH, por medio del coordinador jurídico y representante legal Juan Francisco Soto Forno, quien actúa acá con el auxilio del abogado Héctor Estuardo Reyes Chiquín, quien queda en el uso de la palabra. Hágame favor de... Gracias. Señor magistrado presidente, señoras magistradas, secretaria general, abogados y demás personas que se encuentran en esta sala de audiencias, tengan ustedes muy buenos días. Yo soy abogado, representante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y efectivamente interponentes de una acción de amparo. De esa acción de amparo hicimos una discusión, un análisis muy profundo sobre la resolución emitida por el Tribunal B de Sentencia y definitivamente es así, se debe de interponer una acción de amparo tomando en consideración que tenemos un agravio que reparar. Este agravio que reparar consistía específicamente en que se estaban vulnerando principios constitucionales y no es como lo manifiesta el abogado interponente del recurso de apelación directa de sentencia de amparo, en el sentido que no tenemos una legitimidad activa para presentarlo. Claro que sí la tenemos. Todos los sujetos procesales debemos de velar por un debido proceso, por una tutela judicial efectiva, y eso no corresponde únicamente a abogados defensores, querellantes o al propio Ministerio Público. Todos los sujetos procesales debemos de velar específicamente para que no se conculquen esos principios constitucionales. Y definitivamente, cuando se resuelve por parte de este Tribunal B de Sentencia el llevar a cabo 2 juicios, nos damos cuenta que definitivamente son 2 juicios completamente disímiles los unos de los otros, por lo cual el juicio común tiene sus propios principios. El juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección tiene sus propias formas de diligenciamiento. Este debe ser a puerta cerrada, sin presencia de nadie más que de los sujetos procesales que ahí se encuentren. Y el juicio común no, en el juicio común priva la publicidad. Y es así. Y no es como también lo dice el abogado interponente, que para que estén presentes algunas personas extranjeras, etcétera, etcétera, sobre la publicidad. No, las audiencias en Guatemala son públicas y por lo cual cualquier persona puede estar presente dentro de las mismas. Y por esa razón entonces es que nosotros acudimos a la protección de amparo. Incluso se nos da una protección de amparo provisional y acá la anterior Corte de Constitucionalidad la revocó. Y fue así como efectivamente, no obstante las advertencias que por parte de los abogados querellantes adhesivos y abogados defensores, específicamente del señor José Efraín Ríos Montt, se le advirtió al Tribunal B de Sentencia que no era posible, por la acción de amparo que había sido presentada, el continuar con un debate oral y público que iba a tener como consecuencia jurídica la que tenemos, que está suspendido el debate. Y sí, efectivamente, el mismo se inició y se diligenciaron algunos medios de prueba, no los 800 que dice el abogado interponiente,
Se diligenciaron algunos medios de prueba durante ese debate y fue ante la insistencia de nosotros como querellantes adhesivos que nuevamente la Sala Primera nos otorga protección provisional de amparo. Se suspende el debate y se emite la sentencia que ahora ustedes van a analizar. Una sentencia que definitivamente es una sentencia emitida conforme a derecho, debidamente motivada y en la cual es definitivo. No se pueden llevar a cabo dos juicios de esta naturaleza. Uno es un juicio exclusivo para la aplicación de medidas de seguridad y el otro es un juicio común, un juicio ordinario, en el cual definitivamente se deben de respetar los principios que rigen nuestro derecho procesal penal. Pero aún todavía ese agravio definitivamente se mantiene y es a través de la resolución que debe ser emitida por esta Corte de Constitucionalidad cuando definitivamente esta sentencia va a quedar incólume. Sin embargo, los efectos jurídicos que va a producir esta sentencia ya para nosotros resulta realmente gravosa. Y respecto a nuestros testigos y testigas del caso por genocidio, siempre se les ha manifestado y se les indicó los riesgos que tenía el llevar a cabo un debate oral y público en estas circunstancias. Y la respuesta de cada uno de nuestros testigos y testigas fue lo siguiente: no importa si yo tengo que ir 2, 3 o 4 veces a un debate oral y público, yo voy a ir a dar mi declaración testimonial. De esa cuenta nosotros tenemos la legitimidad, específicamente de nuestros testigos y testigas también, para acudir hasta esta instancia y solicitarles a ustedes, con el debido respeto, que esta sentencia, la cual ustedes tienen que analizar, se declare con lugar y que efectivamente la acción del recurso de apelación interpuesto, el mismo sea declarado sin lugar, únicamente. Muchas gracias, abogado Reyes Chiquín. Dejamos en el uso de la palabra entonces a la Asociación para la Justicia y Reconciliación por medio del mandatario especial judicial con representación, Edgar Fernando Pérez Archila, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados, colegas presentes. Efectivamente, como lo dijera mi colega Héctor Reyes, el día de hoy estamos acá para argumentar sobre la apelación planteada en relación a la sentencia emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones el día 6 de mayo del año en curso. Y aquí, pero no solamente en esta sala, sino en los estrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, se ha manifestado que los interponentes y particularmente quienes representamos a las víctimas no tenemos legitimidad o no debimos o no debieron los órganos jurisdiccionales darle trámite a nuestra acción constitucional de amparo porque no tenemos legitimidad. Y ahí yo creo que es importante, con todo respeto, señores y señoras magistradas, recordar qué es la legitimidad. Es esa acción que nos da el derecho de poder reclamar que efectivamente se cumpla con lo establecido en la ley. Pero ¿por qué se dice que no tenemos legitimidad? Se argumenta que no sufrimos ningún agravio. Y eso es lo que quisiéramos en este día plantear y explicar a ustedes, que deberán de revisar la sentencia impugnada a través del recurso de apelación. Sentencia que es sumamente amplia y expositiva en cuanto por qué razón tanto el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y Reconciliación tenemos legitimidad en lo que hemos alegado en el planteamiento de la acción constitucional de amparo. ¿Cuál es ese agravio que hemos planteado? Pero previo a eso, ¿por qué tenemos esa legitimidad de accionar constitucionalmente? Pues resulta que somos parte procesal de un juicio en el cual, según nosotros,
pero ahora ya no solo según nosotros, sino según los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, el hecho de que nosotros seamos parte procesal del proceso penal que se sigue en contra de los generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, nos da la legitimidad para poder accionar procesalmente. Y lo establece la sentencia, y le pediría autorización al señor presidente para leer la parte conducente. Al lugar, proceda, por favor. De la sentencia impugnada, en su parte procesal dice: de lo anteriormente relacionado se establece por una parte que el principio del debido proceso no es exclusivo de una de las partes, sino que corresponde en igual proporción a todas las partes que concurren a juicio, Ministerio Público, acusados, defensa, creyentes adhesivos, circunstancia que a la vez les permite ejercer su actividad con oportunidades equivalentes. Yo creo que no resulta abundante volver a reiterar, somos parte procesal y hemos, desde el primer momento en que se nos notificó aquella resolución que nos trae hasta acá, del 25 de agosto del año 2015, en donde se nos notificaba por parte del Tribunal de Sentencia de Procesos de Mayor Riesgo, Grupo B, que se iba a diligenciar debate, pero que no iba a ser ni público ni abierto, en el sentido que teníamos dos situaciones. Una situación devenida de la situación de enfermedad mental que tenía el general José Efraín Ríos Montt, por lo cual se ordenó un procedimiento especial, y una situación de un proceso ordinario que se tenía que dar continuidad en la situación legal del general José Mauricio Rodríguez Sánchez. Lo advertimos, planteamos los recursos de reposición en forma oral, están los audios y ustedes los deberán de conocer, por lo cual desmentimos que ahora se venga a decir que no accionamos. Por supuesto que accionamos, planteamos recursos, dejamos razones asentadas de que no era la forma en poder tramitar este juicio, que debía de separarse, no solo por lo que establece la ley ordinaria en su artículo 485, sino por lo trascendental de los hechos que se estaban juzgando. Y ahí yo quiero recordarles la exposición de motivos del Código Procesal Penal en cuanto a los fines del proceso. Y no voy a hablar que es la búsqueda de la verdad, pero voy a recordar al doctor César Barrientos, que en su exposición explicaba esto, que por qué el proceso penal que se modernizó a partir de 1994 conllevaba esa inspiración de la publicidad y la oralidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca era el fin supremo de la justicia y la paz social. Porque solamente a través de estas audiencias públicas, que no solamente los interesados, sino que el pueblo de la República de Guatemala somos fiscalizadores de la impartición de justicia y con eso conseguir la paz social. Estamos ante hechos de trascendencia internacional, de obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, que si bien es cierto, garantizan los derechos del general José Efraín Ríos Montt, de los cuales nosotros no hemos opuesto ninguna acción porque consideramos que hay que respetar sigilosamente todas esas garantías. Pero en el caso del general José Mauricio Rodríguez Sánchez es un juicio ordinario normal. Entonces, ¿por qué querer llevar en forma conjunta estos juicios? En forma secreta. Aquí se dice que sí, era permitido que entraran las víctimas, pero con esas restricciones las víctimas tampoco iban a ser parte de la ilegalidad que se estaba cometiendo. Y por eso en las audiencias, si es que vinieron 2 o 3, era mucho. Entonces, legitimidad tenemos un juicio que para que sea justo
se deben de respetar todas las garantías, porque si no, al final vamos a tener un juicio insostenible y como consecuencia anulado. Y ya aquí, aunque nosotros, y lo digo con todo respeto, nosotros no compartimos el criterio de aquella resolución del 20 de mayo de 2013, donde esta Corte anuló una sentencia. Sin embargo, sometiéndonos al rigor de la ley, hemos comparecido a estos nuevos juicios, pero nos encontramos ahora con que se quieren llevar en forma conjunta, y ese es el agravio que nosotros consideramos que se está cometiendo ahí. ¿Por qué? Porque se viola flagrantemente la garantía constitucional del debido proceso. Son juicios totalmente incompatibles, y como bien lo dijera mi colega Héctor Reyes, es un juicio con características especiales para imponer medidas de seguridad y un juicio con características normales del juicio ordinario, en el cual se tiene que emitir una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. En el primer juicio, si ustedes leen la ley, leen la exposición de motivos, pues no se podrá imponer en ningún momento una sentencia de carácter condenatorio. Será absolución o la aplicación de una medida de seguridad. Pero además las características de puerta cerrada, uno, y de puertas abiertas, el otro, lo hacen totalmente incompatibles. E insisto, el hecho de que aquí se nos venga a tildar de que estamos afectando la revictimización de las víctimas, con todo el respeto también lo digo, como representantes y abogados auxiliantes de las víctimas, todas estas acciones que planteamos son consultadas previamente con ellos, explicadas, y luego de una reunión consensuada con ellos se toman las decisiones. No es una acción antojadiza, no es una acción para bloquear el debido proceso, es una acción consensuada y analizada. Y por eso consideramos que el día de hoy, ustedes como máxima autoridad constitucional, al revisar la sentencia impugnada dictada el 6 de mayo del presente año por la Sala Primera, verán que la misma está totalmente sustentada, estableciendo que teníamos la legitimidad para poder accionar constitucionalmente, pero fundamentalmente que se está violando un principio fundamental, que es el debido proceso. Y por esas razones nosotros, como representantes de las víctimas, siempre tenemos ese cuidado de explicar. Y estamos aquí fundamentalmente por cumplir los principios que son fundamentales para entender la interpretación de la ley. Y ahí también le pediría autorización al señor presidente solo para citar a un jurista internacional. Puede proceder. Y hablo del doctor Antonio Augusto Cansado Trindade, jurista internacional que nos explica los principios. Y dice él, todo sistema jurídico tiene principios fundamentales que inspiran, informan y conforman sus normas. Son los principios que evocan las causas primeras, fuentes o orígenes de las normas y reglas, confieren cohesión, coherencia y legitimidad a las normas jurídicas y al sistema jurídico como un todo. Son los principios generales del derecho que confieren al ordenamiento jurídico su ineluctable dimensión axiológica. Son ellos que en última instancia proveen sus propios fundamentos. Y es efectivamente las normas. Ya sabemos que aquí se crean en el legislativo, pero deben de tener esta inspiración de los principios. Y aquí, al evocar nosotros que se está violando el principio fundamental del debido proceso, lo concibimos en base a esos principios. No se puede sostener un juicio justo en el cual se están violando garantías del debido proceso. No es posible llevar
de conformidad con el artículo 485, numeral cuarto del Código Procesal Penal, este juicio en forma conjunta. ¿Por qué razón? Porque lo hemos dicho a la saciedad, con todo el respeto, usando esta palabra, pero lo volvemos a decir, señores y señoras magistradas. Aún, ¿cuál sería la interpretación más profunda que se puede hacer de este artículo? Es súper claro. El procedimiento se regirá por las reglas comunes, salvo las establecidas a continuación. Es un salvo, excepción. Artículo cuarto, el juicio aquí previsto se tramitará independientemente de cualquier otro juicio. Consideramos con todo respeto que no necesita un esfuerzo intelectivo para interpretar este artículo y este numeral. Y en ese sentido, consideramos que fundamentalmente al restringir las normas del debido proceso, al llevar en forma conjunta este proceso, se violan garantías de publicidad, se violan garantías que incluso van en contra de los derechos de los acusados. Y se puede decir cuál es nuestro interés. El interés es que se garantice ese debido proceso para que al final no nos vuelva a suceder como ya nos sucedió en 2013. Y en ese sentido, con todo respeto, señoras y señores magistrados, esta representación solicita que al analizar la sentencia impugnada en apelación, la misma sea confirmada y se dicte la sentencia que en derecho corresponde. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, abogado Pérez Archila. La audiencia continúa con la intervención como terceros interesados y también requirientes de la vista pública. José Efraín Ríos Montt, por medio del abogado Jaime Ernesto Hernández Zamora, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y magistradas de esta honorable Corte de Constitucionalidad. Este es un momento importante, trascendental dentro del presente juicio, dentro del presente amparo, pero no quiero empezar mi exposición sin antes hacer ver a esta honorable Corte que el día 19 de mayo del año 2016, los magistrados aquí presentes dictaron una resolución en donde obviamente declararon sin lugar el recurso de apelación que había interpuesto el mismo interponente. O sea, habían apelado el recurso, el amparo provisional, con los mismos argumentos que hoy ha expuesto el honorable abogado apelante. Los mismos ha esbozado, esos mismos motivos que utilizó para poder apelar el amparo provisional, ha expuesto en esta mañana. Sin embargo, esos fundamentos son falaces, esos fundamentos son insostenibles, esos fundamentos se desquebrajan por sí solos de conformidad a la normativa constitucional y la normativa ordinaria que aplica dentro del presente caso. Honorables magistrados, importante resulta que el Código Procesal Penal en el artículo 3 establece el principio de imperatividad, el cual categórica e inequívocamente dice, lo establece claro: no podrán los tribunales cambiar las formas del proceso ni los sujetos procesales. Esto es un imperativo que los tribunales deben de aceptar. Como antecedente, el primer día del juicio y antes del juicio, cuando fuimos notificados como abogados del general José Efraín Ríos Montt, hemos planteado la negativa a que se puedan llevar los dos juicios en forma conjunta. ¿Por qué? Porque se viola el principio de imperatividad, se viola el artículo 485 del Código Procesal Penal, pero no solamente eso, se viola ese principio constitucional del debido proceso, que al final, como muy bien y acertadamente lo dijo el licenciado Pérez Archila, tendríamos como consecuencia jurídica la anulabilidad de la sentencia. No se puede. Para ello tendremos que ir al artículo 76 del Código Procesal Penal. Dice, establecida en forma categórica la enfermedad mental
del acusado impedirá, dice, la fase intermedia, impedirá el juicio y todo comportamiento crítico que pueda ser atribuido a esta persona. Esto es categórico, eso no admite discusión alguna. Sin embargo, cuando analizamos los fundamentos del apelante, establecemos categóricamente que no ha sido un acto arbitrario y abusivo, no lo ha sido. Al contrario, no entendemos por qué el apelante hasta el día de hoy no puede entender esa exégesis procesal del artículo 485, numeral 4, que categóricamente dice que el juicio de la aplicación exclusiva para medidas de seguridad tendrá un juicio independientemente a otro. Esto no admite discusión, esto es totalmente claro, honorables magistrados. ¿Por qué razón nosotros estamos de este lado? Porque queremos que esa tutela judicial efectiva, que ese debido proceso y el principio de imperatividad no sean violentados. Se quedó establecido a lo largo de las debidas audiencias en donde vinieron médicos expertos extranjeros y pudieron practicarle todos aquellos exámenes a mi defendido José Efraín Ríos Montt. Se estableció en forma inequívoca la enfermedad mental. El tribunal se vio obligado a poder decretar, a poder resolver que la situación jurídica del general José Efraín Ríos Montt se iba a resolver a través de un juicio especial para aplicación de medidas de seguridad. Esa resolución quedó firme. Si esa resolución quedó firme, la normativa procesal del artículo 484, 485, 486 es categórica. Establece cuál es el procedimiento. Es otro juicio, es independiente. ¿Por qué razón el apelante insiste que deben llevarse conjuntos si la misma ley lo establece? Por eso es que nosotros obviamente hemos peleado desde el primer momento que inició el juicio, nos opusimos. Una de las jueces del tribunal de sentencia mayor riesgo B razonó su voto. Y lo razonó en forma categórica cuando manifestó debería de aplicarse la suspensión de la persecución penal porque el artículo 76 así lo establece. Honorables magistrados, la sentencia que hoy ustedes conocen en grado, la cual deberán de examinar cada uno de esos fundamentos, de esas motivaciones y obviamente la fundamentación debida. Esa sentencia se encuentra ajustado a los principios constitucionales, a los principios procesales y obviamente si se encuentra ajustada a la propia ley, no queda más que definitivamente en el momento procesal oportuno ustedes puedan confirmar dicha sentencia. Sin embargo, cuando se habla de la argumentación, el recurso de apelación que también se conoce, hablando del artículo 353 del Código Procesal Penal, que habla de la división del debate único y al cual hizo referencia el apelante, obviamente no se puede dar esa división del debate sino esa solicitud ¿de quién? Del Ministerio Público o de la defensa. Categóricamente lo establece la norma. Si así hubiese sido, ¿por qué el apelante no lo hizo ver, no lo solicitó en el momento procesal oportuno? No lo hizo. Pasó. Entonces, precluyó ese derecho de venir y pedir que hubiese una división del debate. No se puede. Después habla del que no tiene cabida por el artículo 385 del Código Procesal Penal. También se desquebraja en pedazos el argumento porque no tiene sustentación jurídica alguna, ni aplicable al presente caso. Importante resulta también establecer de que definitivamente esta honorable corte está integrada y está creada para ver la legalidad, y eso es lo que pedimos nosotros como abogado del general José Efraín Ríos Montt, la legalidad del proceso. Hay una resolución totalmente firme donde los querellantes, donde los abogados defensores, donde todos estuvimos de acuerdo y consentimos aquella resolución de que el general José Efraín Ríos Montt debe de ser juzgado a través de un juicio especial para medidas exclusivas de corrección o seguridad. Eso está firme, no cabe absolutamente nada, es cosa juzgada. Entonces el procedimiento está aquí. El artículo 485
485 del Código Procesal Penal establece que este juicio se regirá por las reglas comunes del juicio oral del debate, pero hay una coma que obviamente esa coma nos viene a separar, dice, salvo las disposiciones siguientes, y dentro de las disposiciones siguientes establece que el juicio debe ser un juicio totalmente independiente a otro. Eso no admite discusión. Honorables magistrados, con el respeto debido, quiero solicitarles a ustedes que en virtud de que el recurso de apelación planteado en la sentencia que ustedes conocen ahora en grado, dicho recurso carece de aquella sustentación, carece de argumentos que puedan ser sostenibles de conformidad con la ley, carece de aquellos fundamentos que puedan votar y destruir aquella fundamentación contenida en la sentencia que hoy ustedes conocen en grado, sea declarado por imperativo legal sin lugar el recurso de apelación planteado por la defensa del general Rodríguez Sánchez, y en consecuencia solicito que al declararlo sin lugar el recurso de apelación planteado, puedan ustedes, de conformidad con la ley y por imperativo legal, confirmar la sentencia que conocen en grado, para que no se dé una atrocidad jurídica que vendría a desencadenar no solamente una situación terrible, para que este juicio se siguiera alargando no 1, sino 2, sino 3 años más. Y es necesario resolver estas situaciones de manera como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Únicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Hernández Zamora. La audiencia finaliza con la intervención de Luis Alfonso Rosales Marroquín, quien actúa en su propio auxilio, quedando en el uso de la palabra, abogado. Muchas gracias, señor presidente, honorables señoras magistradas, honorable señor magistrado, muy buenos días. Honorable Corte, en toda acción de amparo, la temática sobre la cual versa lo que debe resolver cualquier órgano constituido como tribunal de amparo es sobre si existe o no existe una violación o garantía o derecho constitucional y legalmente reconocido a alguna de las partes. En el presente caso, el acto que se señala como causante de agravio, consideramos no solo los apelantes, no solo los postulantes, sino los terceros interesados, es un acto dictado en exceso de las atribuciones que la ley le otorga al tribunal de sentencia, es un acto arbitrario porque está fuera del marco legal y por supuesto no tiene ningún sustento, ni motivación, ni fundamentación jurídica. Largas y verdaderas y profundas y con mucha razón han sido las argumentaciones que me han antecedido en el uso de la palabra para establecer que efectivamente la ley es muy clara en establecer que es diferente el juicio ordinario penal que se desarrolla en su etapa de debate de forma oral y pública, como lo es el juicio especial, que por su propio nombre lo dice, es especial para la aplicación de una medida de seguridad o de coerción, que en este caso, para mi representado, el general José Efraín, Ríos Montt, es el que le debe aplicar, por una razón que le es sobrevenida, que no fue deseada y que es propia de su condición humana, y es que ha sido declarado en estado de interdicción por el órgano competente de familia y ha sido declarado incapaz de enfrentar proceso penal por el órgano competente del ramo penal. De esa cuenta, señor presidente, la razón que se esgrime en la apelación relacionada a que los juicios deben mantenerse unidos porque la plataforma fáctica es la misma, que porque las partes somos las mismas, que porque el Estado debe mantener que la mora judicial, en realidad no aplican como fundamento en la apelación, porque la razón verdadera por la cual los juicios deben separarse es una condición humana sobrevenida y de salud de una de las partes. Y eso es precisamente lo que está generando que los procesos deban ser tramitados con procedimientos diferentes, sujetos a sus propias reglas, que quizá algunas puedan ser comunes, por supuesto, pero cada proceso tiene su propia naturaleza jurídica y tiene sus especificidades que le son muy propias. Para mí, representado el general Ríos Montt,
el hecho que ese procedimiento sea reservado y sin su presencia es una garantía, una consideración humana a su derecho humano, a su intimidad y a su condición física y mental. Para el otro procesado, el general Mauricio Rodríguez, el hecho que su proceso sea oral y público es una garantía, un derecho humano que tiene reconocido no solo por la ley, sino por los tratados internacionales de esa materia. Así que no puede, bajo la sombría de la celeridad procesal, de la ausencia de mora, de la indeseable de la mora judicial, violarse con un solo acto dos derechos humanos que le corresponden a los dos procesados en este caso. Por supuesto que en todo proceso penal las partes tenemos y defendemos un interés que nos es particular. Para los querellantes será uno, para los defensores será otro, para el MP con su condición de ente acusador, aún a él tiene que observar el principio de objetividad y si ve alguna situación que debe alegar en favor del encausado está más que obligado a hacerlo. Pero aquí el tema no es ese interés procesal, el tema aquí que estamos todos alegando y que estamos trayendo a consideración de esta honorable Corte es si hay o no hay una violación al debido proceso que va más allá de la debida audiencia, sino que va y está con la connotación de que es la aplicación correcta del derecho al caso concreto. Y eso es lo que nos tiene hoy acá. Eso es lo que motivó tanto a los querellantes a promover los medios de impugnación que consideraron pertinentes, que fue el recurso de reposición que les fue declarado sin lugar, como lo hicimos también nosotros como defensores del general Ríos Montt, que también nos fue declarado sin lugar y por lo tanto también hemos promovido las acciones que proceden y que consideramos que nos aportan en ese sentido. Pero acá no debe de extrañar que quienes representamos intereses diferentes en un proceso penal, hoy aquí ante la ley, la constitucionalidad, la garantía procesal y los derechos humanos, estemos del mismo lado defendiendo con los mismos argumentos algo que debe de mantenerse por principio y por principio de legalidad, porque eso es lo que sustenta el sistema de justicia y porque eso es lo que debemos hacer como responsablemente de los abogados y las partes procesales. Señor presidente, de hecho, la sentencia dictada por la Honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones constituida en Tribunal de Amparo es muy clara en su fundamentación, en su argumentación, en su consideración, en la razón por la cual establece que hay una violación directa al debido proceso en el momento que la autoridad recurrida no provee correctamente al recurso de reposición que fue interpuesto por los señores querellantes adhesivos, porque efectivamente estaba haciendo una aplicación indebida, incorrecta de las normas propias que le aplican al caso concreto, en particular la contenida en el artículo 484, numeral 4, que claramente establece que los procesos se tramitan de forma independiente. Y de nuevo, hay una razón para ello, es una razón procesal, legal, humana y de derechos que es totalmente sustentada y por eso nosotros la hemos compartido y hemos incluso aplaudido la forma tan clara como la honorable Sala se ha manifestado en ese sentido. Hoy acá escuchamos como argumentos de la apelación la ausencia de agravio para los postulantes, lo cual no tiene la sustentación jurídica para hacer así, como muy bien lo ha explicado ya los abogados que me han antecedido el uso de la palabra. De igual forma, ¿quién se puede oponer a que un procesado sea juzgado en un plazo razonable? Por supuesto que sí, pero no a costa de la ley, no a costa del debido proceso, no a costa del derecho de defensa, porque esa garantía no puede estar por encima de otras garantías que le son también propias al procesado, porque el debido proceso, la legalidad, todas tienen que ver con la justicia. Lo otro es con celeridad procesal, así que no hay comparación. Así que no estamos en contra de eso, pero sí estamos a favor de que se respeten esas garantías y que se respete el principio de legalidad que inspira todo el sistema jurídico guatemalteco y mundial. Señor presidente, de igual manera, siendo que la sentencia consideramos está dictada
con fundamento legal y con que le asiste la razón, pues nosotros atentamente y respetuosamente estamos solicitando a esta honorable Corte que al resolver en definitiva se sirva confirmar la sentencia que ha subido en grado en virtud de apelación, declarando sin lugar aquel recurso que se ha interpuesto. Y para ello debo de mencionar que los efectos jurídicos que le corresponden a una sentencia de amparo que declarada con lugar es de acuerdo al artículo 49 de la Ley de Amparo y Constitucionalidad y Exhibición Personal, es dejar en suspenso ese acto para los postulantes y las demás partes. Un acto declarado así, sin efectos jurídicos, no puede generar actos posteriores que sean dictado o ejecutado en contravención a ese acto o con fundamento en ese acto que ha sido declarado como causante de agravio. De esa manera, lo que se ha actuado desde el momento del 25 de agosto del 2015, desde el momento que se causó ese agravio, obviamente deja de tener validez, obviamente deja de tener efectos jurídicos, pero eso no es culpa del amparo. O sea, eso no es achacable a las acciones de amparo que se están promoviendo, ni a la declaratoria con lugar de ese amparo. Es achacable a la actitud de la autoridad recurrida, que continuó ejecutando y obligándonos a nosotros aparte a concurrir y participar de actos que sabíamos no estaban teniendo el sustento legal que se requiere como requisito formal y esencial de validez. De otra manera, si esos actos se quedasen con vigencia, entonces es obligado la aplicación del artículo 51 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que establece que el daño, el acto que es declarado causado de forma irreparable, obliga a que se deduzcan responsabilidades civiles y penales a la autoridad que los ha ejecutado. Así que en ese sentido, señor presidente, de nuevo reitero mi respetuosa solicitud en el sentido que se tenga por evocados los argumentos de esta audiencia y se sirva a declarar sin lugar la apelación planteada. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, abogado Rosales Marroquín. Se da por concluida la presente audiencia.